Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer una breve introducción a las matemáticas del Deep Learning y vamos a responder principalmente a dos preguntas en este vídeo. Una de ellas es ¿qué es el Deep Learning? Ya que en este curso pues va a ser un curso sobre Deep Learning, vamos a hablar muy extensamente del Deep Learning, así que la primera pregunta es ¿qué es? Para ver qué se necesita, qué ingredientes tiene. Y una vez que veamos qué ingredientes tiene el Deep Learning, para qué se usa y para qué es importante, etc., vamos a ver los objetos matemáticos del Deep Learning, es decir, con qué cosas vamos a tratar como input, output de nuestras redes neuronales y cómo se van a relacionar entre ellos. Entonces, vamos a empezar por la primera parte de qué es el Deep Learning. Y nosotros vamos a entender por Deep Learning una parte de la inteligencia artificial, una parte de la IA, que usa redes neuronales para aprender. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer cuando veamos este curso va a ser plantear una red neuronal y esa red neuronal la vamos a plantear para un objetivo, es decir, para que aprenda a hacer algo. ¿Vale? La red va a aprender. ¿Y a qué va a aprender? Bueno, pues aprenderá a hacer una interpolación o a resolver algún tipo de pregunta o simplemente a representar una función, etcétera, a clasificar imágenes. Puede aprender a muchas cosas, de hecho puede aprender prácticamente de todo. Eso es lo que vamos a ver extensamente en el curso y en eso consiste el Deep Learning. ¿Por qué la parte del Deep? Bueno, la parte del Deep es porque la red neuronal tiene que tener más de una capa profunda. ¿Qué es una capa profunda? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero básicamente la red neuronal va a tener una cierta estructura y si esa estructura tiene una cierta profundidad, es decir, tiene una estructura de neuronas entre la entrada de la red y la salida, entonces se va a considerar profunda. Así que vamos a ver redes neuronales profundas y vamos a dedicarnos a ver qué tipos de arquitecturas pueden tener la red y cómo aprende la red. Y en eso va a consistir este curso de Deep Learning. Así que, bueno, antes de seguir, vamos a ver qué objetos matemáticos necesitamos. Entonces, ¿por qué necesitamos objetos matemáticos? Bien, así como típicamente todo el mundo piensa, o al principio todo el mundo pensamos que el Deep Learning o la inteligencia artificial recibe imágenes, recibe texto o recibe voz, en realidad lo que está recibiendo son números. Es decir, cuando nosotros le preguntamos a una IA del lenguaje como ChatGPT o como cualquier otra IA sobre algún tema, le introducimos lenguaje, pero sin que nosotros lo veamos, ese lenguaje va a pasar a números. O si le metemos una imagen, esa imagen va a acabar siendo traducida a números. Entonces, lo que vamos a tener es una red neuronal a la que le van a entrar números. ¿Qué va a salir por el otro lado? Va a salir otros números. Si nosotros queremos introducirle algo que no sean números, vamos a tener que hacer una especie de traducción. Es decir, si por ejemplo le entra una imagen, vamos a suponer que entra una imagen. Bueno, pues esa imagen se va a traducir a números. Esos números van a pasar por la red neuronal que estará entrenada, o no, si nuestro objetivo es entrenarla, y te acabará dando otros números que luego pasaremos a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos una red neuronal que le metas una imagen y te diga si es un gato o un perro, bueno, pues aquí saldrá un 0 o un 1, por ejemplo, y si sale un 0 diremos que es un gato, traduciremos el 0 a gato, o si sale un 1 diremos que es un perro. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué tipo de entradas puede tener una red y qué tipo de números son esas entradas. Así que los números que van a ir dentro de una red neuronal, es decir, los números que van a entrar a una red neuronal pueden ser escalares,
pueden ser vectores, pueden ser matrices o pueden ser tensores. Voy a borrar aquí. Pueden ser tensores. Vale, entonces, ¿qué son los escalares? Bueno, los escalares van a ser los números de toda la vida. Estos van a ser los números de siempre, los de toda la vida. Es decir, pueden ser 3, puede ser un 4, van a ser todo este tipo de números o puede ser incluso números negativos o pueden ser números extremadamente grandes, extremadamente pequeños o decimales. Pueden ser, por ejemplo, 7,3. Siempre que sea un número, vamos a hablar de escalares. ¿Vale? ¿Qué van a ser los vectores? Los vectores van a ser un conjunto de escalares. Esto van a ser un conjunto de escalares. Por ejemplo, si tenemos v, pues 3 y 2 es un vector, o 5, 7, incluso pueden ser números negativos o incluso pueden ser números decimales. De nuevo es un compendio de números escalares. Si, por ejemplo, imaginaos que tenemos el número escalar x7,3 y otro, por ejemplo, como y2, bueno, pues nuestro vector puede ser simplemente x, y. ¿Vale? Y así estaríamos mezclando pues la nomenclatura para hablar de escalares y para hablar de vectores. Fijaos que a los vectores se les pone como un gorrito encima. Es decir, por ejemplo, si pusiéramos x y esta línea encima, estaríamos hablando de un vector. Y este vector pues tendrá unos componentes que puede ser, por ejemplo, x1 y x2. Además, no solamente es un compendio de números, sino que puede ser un compendio de cualquier conjunto de números. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, i1, i2, i3 hasta in. Es decir, no tienen por qué ser 2, sino que podrían ser los que sean. Podrían ser, no sé, 30 números, 50. De hecho, lo más normal es que sean números grandes. Por eso, de hecho, todo esto se hace por ordenador, porque vamos a tratar con conjuntos de números principalmente grandes. Bien, ¿qué son las matrices entonces? Pues las matrices las vamos a denotar como una letra normalmente mayúscula y va a ser un conjunto de números, pero en lugar de una simple columna como los vectores van a ser filas y columnas. Es decir, podríamos tener 7, 8, 1, 3. Y de nuevo puede ser cualquier tipo de números, es decir, podrían ser negativos, decimales o cualquier tipo de número arbitrariamente grande o arbitrariamente pequeño, ¿no? Entonces puede ser 7,7, 8 menos 1 y 381. Eso también sería una matriz. Y de nuevo, la matriz podría tener cualquier tipo de... O sea, cualquier magnitud en el sentido de cualquier dimensión. Esa es la palabra, disculpa. Entonces, podría ser, por ejemplo, este elemento, M12, hasta, por ejemplo, M80.000. Primera fila y la columna 80.000. Es decir, al igual que el vector puede tener n componentes y no solamente 2, pues una matriz puede tener tantas filas y tantas columnas como se quiera. De nuevo, cuando usemos esto con el ordenador, vamos a tratar con matrices muy grandes. ¿Qué puede ser una matriz? Bueno, pues para hacer un poquito de spoiler, pues una matriz puede ser una imagen de píxeles, donde cada píxel sea un número, por ejemplo, de intensidad de color. Entonces, si una imagen tiene una resolución alta, pues os podéis imaginar, ¿no? Es una matriz de un montón de números que van a representar los píxeles arbitrariamente grandes. Van a ser pues una matriz de, por ejemplo, 2000 por 2000 números.
Vale. ¿Qué son los tensores? Bueno, pues los tensores sería un conjunto de matrices o un conjunto de conjuntos de matrices, ¿vale? Para entender esto, voy a ponerlo aquí abajo. Vamos a hablar de tensores. Entonces, la forma más intuitiva de entender qué es un tensor es, por ejemplo, si una matriz, vamos a suponer que tenemos la matriz M, tiene dos índices, porque tiene tanto filas como columnas, tiene filas y columnas. Bueno, pues si tiene filas y columnas, tiene dos índices. Por ejemplo, si tenemos esta matriz 7, 8, 9, 1, pues el 7 es el elemento de la matriz que corresponde a la fila 1, columna 1. El 8 sería el que corresponde a la fila 1, columna 2. Entonces, fijaos que podemos hablar de que una matriz tiene dos índices, estos dos índices. Bueno, pues un tensor es algo así como una matriz, pero que tiene más índices. Entonces, por ejemplo, un tensor tendría fila, columna y, por ejemplo, me lo voy a inventar, profundidad. Eso quiere decir que sería algo así como una matriz, otra, digamos, en el plano que entra dentro de la pantalla, u otra, puede tener aquí tantas como quiera. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 7, 8, 9 y 1 como antes, en esta segunda matriz, que está, digamos, detrás de la primera, podríamos tener 1, 2, 3 y 7. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos acceder a este número, sería ya el tensor primera fila, primera columna y la primera matriz de las que están puestas en profundidad. Sin embargo, si pusiéramos 1, 1, 2, estaríamos accediendo ya, digamos, a la segunda matriz que está en profundidad. Sería el elemento 1. Entonces, de momento, cuando tiene tres índices, se puede visualizar, es decir, se puede hacer una especie de representación intuitiva sobre qué es el tensor, pero si tiene más de tres índices, entonces ya cuesta un poco más trabajo de visualizar qué estamos haciendo. Entonces, simplemente lo podemos entender como una colección de números a la que accedes por una serie de índices. Pueden ser un número arbitrario de índices y simplemente tú, cuando defines qué índices son estos, por ejemplo, dices, quiero el 1, 3, 4, 7. Estarías accediendo a un valor numérico, por ejemplo, 8. O cualquier valor que puede ser negativo o lo que sea. Entonces, en Deep Learning vamos a tener estos tres elementos, estos tres objetos matemáticos, escalares, vectores, matrices y tensores, y los escalares pues típicamente van a hacer referencia a magnitudes. Por ejemplo, temperatura, masa, cualquier magnitud, ¿vale? Cualquier cantidad que queramos que entre dentro de la red. Los vectores van a ser, por ejemplo, una colección de escalares que queramos que entre a la red, o puede ser, por ejemplo, una palabra. Una palabra podemos convertirla en un vector y el diccionario entero sería una colección de vectores. Entonces, eso se suele llamar embeddings o tokens, dependiendo del contexto que trataremos, pero una palabra o un objeto se puede representar como un vector y la red neuronal va a aprender a tratar esos vectores. Entonces, vectores cercanos van a significar cosas parecidas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un espacio de animales, pues tendríamos que los vectores que tengan que ver con mamíferos van a estar más cerca de los vectores que tengan que ver con insectos, por ejemplo, ¿no? Y lo que estaríamos haciendo es un juego donde traduciríamos cada uno de los animales a un vector que apunte a una zona diferente. ¿Por qué digo lo de apuntar? Bueno, porque ya veremos en próximos vídeos que los vectores
se van a poder representar como flechas en un espacio. Digamos que esto sería la primera componente del vector y esto sería la segunda componente del vector. Y harían algo así como una flecha. Pero bueno, no vamos a entrar de momento ahí. Simplemente los vectores son algo matemático a lo que se puede traducir unas ciertas entradas que le vamos a meter a la red neuronal. ¿Qué van a ser las matrices? Bueno, las matrices sí que suelen tener típicamente algo asociado a ellas que son las imágenes. Entonces, para cuando vayamos a tratar imágenes, pues se va a hacer con matrices. ¿Qué son los tensores? Bueno, pues los tensores van a ser imágenes a color, típicamente, ¿vale? Un tensor realmente puede ser cualquier cosa, pero lo más común es que acaben siendo imágenes con color. ¿Por qué? Porque si una imagen en blanco y negro, como podría ser una matriz, va a ser un conjunto de píxeles cuyo número lo que te va a decir es cuánto de blanco o cuánto de negro es, por ejemplo, si tiene, me lo voy a inventar, ¿no? Si lo hacemos del 0 al 1, si 0 es blanco y 1 es negro, pues si es 0.3 es que es un píxel bastante blanco. Y si es 0.9, pues es que es un píxel bastante negro. Bueno, pues las imágenes a color van a ser 3 imágenes, cada uno va a ser una escala de color, los azules, los magentas y los no sé qué. Entonces, esto va a ser un tensor, ¿por qué? Pues porque cada imagen va a ser una matriz y esto va a ser un conjunto de 3 matrices. Por tanto, va a tener tres índices. Una imagen a color, que vamos a representarlo así, una imagen a color, pues va a tener el índice de cada uno de los 3 códigos de color, ¿vale? Que representaría la primera matriz. Perdón, esto no sería así, sino que sería... A ver, sería 2 índices que sean referencia a fila y columna de la imagen en la que estemos y luego una de estas 3. ¿Vale? Vamos a ponerle P también si estamos en este color, este o este otro. Así sí. Y eso es lo que le entraría a la red para aprender cosas que tengan que ver con estas imágenes. Entonces, resumiendo, ¿qué es el Deep Learning? Es la parte de la inteligencia artificial que tiene que ver con redes neuronales que tienen una cierta profundidad. Esas redes van a aprender y luego las vamos a usar para obtener resultados. ¿Y qué objetos matemáticos se necesita conocer para el Deep Learning? Bueno, estos 4. Una vez que sepamos estos 4 y las operaciones que se pueden hacer con estos 4, estaremos preparados para coger cualquier cosa que queramos introducir a la red para que sea entrenada y luego para poder usar la red, traducirlo a números y una vez que lo tengamos traducido a números ya hacer el resto de operaciones que va a ser el entrenamiento, etc. Así que espero que os haya gustado. Espero haberos hecho un esquema mental de qué es el Deep Learning y sobre todo qué objetos matemáticos vamos a usar. Y nos vemos en los próximos vídeos hablando sobre qué operaciones vamos a poder hacer y qué tipo de cosas vamos a poder hacer con estos elementos numéricos. Nos vemos. Chao.